Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismecito jugoso, romance y, por supuesto, mucha buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y a desentrañar uno de los momentos más románticos y comentados que hemos presenciado últimamente. Prepárense porque vamos a sumergirnos a fondo en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en la sorpresa que le dejó a todos con el corazón en la mano, y a algunos, admitámoslo, con un poquito de envidia sana. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de los chismes, análisis y novedades del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y por favor, dejen un like si les gusta lo que hacemos. Me ayuda muchísimo. Además, comenten qué les parece la historia, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que floreció en el set de la exitosa serie Love is in the Air, cautivó a fans de todo el mundo. No solo por la química explosiva que tenían en pantalla, que se podía sentir a través de la pantalla, sino por la forma en que se complementaban fuera de ella. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas, y sus apariciones públicas siempre eran un deleite para los fanáticos y la prensa. Sus miradas, sus gestos, la complicidad palpable, todo era perfecto. Pero el destino a veces nos juega malas pasadas. Después de 2 años de relación, y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, sacudió al mundo del entretenimiento. Los fans se sintieron devastados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, llegara a su fin? Las especulaciones inundaron las redes sociales. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Lo cierto es que aunque la tristeza embargaba a sus seguidores, ambos demostraron un gran respeto mutuo y mantuvieron una relación cordial, lo que es digno de admirar en el mundo del espectáculo, ¿verdad? En un mundo donde las separaciones suelen ser sinónimo de drama y controversia, la madurez y el cariño demostrados por Kerem y Hande fueron un ejemplo a seguir. La pareja, a pesar del dolor de la ruptura, se mantuvo firme en su decisión de mantener una relación de respeto y amistad. En numerosas entrevistas, ambos enfatizaron la importancia de los buenos recuerdos, el agradecimiento por el tiempo compartido y el cariño que aún sentían el uno por el otro. Esta postura, en un mundo tan efímero como el de las celebridades, fue aplaudida por sus seguidores y por la crítica. Demostraron que a veces el amor no tiene que ser eterno para ser valioso. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel una vez más? Porque Kerem Bürsin, al parecer, tiene una vena romántica que va más allá de las pantallas. Y aunque la relación con Hande llegó a su fin, un vídeo que circuló en redes sociales hace algún tiempo nos dejó boquiabiertos, nos robó el aliento y nos hizo suspirar. Resulta que Kerem le preparó una cena romántica sorpresa a Hande, bajo las estrellas. Imagínense. Una velada mágica con una mesa bellamente adornada, luces tenues que creaban un ambiente íntimo, y la vista de un cielo estrellado. ¿Quién no soñaría con algo así? El vídeo que se filtró nos muestra a Hande visiblemente emocionada y sorprendida. Sus ojos brillan, su sonrisa es genuina, y su rostro refleja una mezcla de alegría, sorpresa y quizás, un toque de nostalgia. Kerem, con una sonrisa de oreja a oreja, la recibe con los brazos abiertos y la guía hacia la mesa. Se nota la emoción en su mirada, la dedicación en cada detalle y la alegría de compartir ese momento con ella. La escena por sí sola es digna de una película romántica. La atmósfera creada, la elección del lugar, la delicadeza de los detalles, todo estaba cuidadosamente pensado para crear una experiencia inolvidable. Los detalles de la cena eran de película. Flores frescas que perfumaban el aire, velas que danzaban al compás del viento, una botella de champán para celebrar el momento, todo meticulosamente elegido para crear una atmósfera de ensueño, de romanticismo puro. Se dice que el lugar elegido era un sitio especialmente significativo para la pareja, un lugar que atesoraba recuerdos especiales, un rincón que les recordaba momentos felices y que, de alguna manera, simbolizaba su historia de amor. ¡Qué romántico! Las especulaciones sobre el lugar elegido fueron muchas. Se barajaron diferentes posibilidades, desde un restaurante con una vista espectacular hasta un lugar privado, un espacio que solo ellos dos conocían y donde habían compartido momentos especiales.
Algunos fans incluso se dedicaron a investigar en redes sociales, analizando fotos y vídeos de la pareja para intentar descifrar el enigma. La incertidumbre, sin embargo, no hizo más que aumentar el interés y el morbo por conocer los detalles de esta romántica velada. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, primero que Kerem Bürsin es un hombre detallista y que no escatima en romanticismo. Segundo, que a pesar de la separación, la relación entre ellos parece ser especial. Es obvio que existía un cariño profundo y una conexión que trascendía el simple amor romántico. La química entre ellos, incluso después de la ruptura, seguía siendo palpable. Los rumores sobre esta cena fueron muchos y variados, y las redes sociales se inundaron de especulaciones y comentarios. Algunos especulaban sobre una posible reconciliación. ¿Sería este el primer paso para una segunda oportunidad? ¿Estarían dándose una nueva oportunidad en el amor? Otros, más realistas, sugirieron que era una despedida elegante, un cierre de ciclo con amor y respeto. Un adiós lleno de cariño y buenos deseos. Cualquiera que fuera el motivo, lo cierto es que el gesto de Kerem conmovió a todos. Demostró que a veces el amor se expresa de maneras que van más allá de estar juntos. Se trata de honrar el pasado y valorar los buenos momentos compartidos, de reconocer la importancia que tuvo la otra persona en tu vida y de despedirse con elegancia y respeto. Y aquí es donde entra la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué esta cena sorpresa? ¿Qué buscaba Kerem con este gesto? La respuesta probablemente solo la conocen ellos dos. Pero podemos especular, ¿verdad? Y eso es lo que nos encanta hacer. Una de las teorías más populares es que Kerem quería agradecerle a Hande por todo lo que vivieron juntos. Por el apoyo incondicional, por la compañía, por las risas compartidas. Por ser parte de una etapa importante de su vida. Quizás era su forma de decir gracias por todo, de una manera inolvidable, de dejar claro que a pesar de la separación, el cariño y el respeto seguían presentes. Un reconocimiento a la importancia que Hande tuvo en su vida, un gesto de gratitud por el tiempo compartido y por los recuerdos que siempre atesoraría. Otra teoría más optimista es que en ese momento Kerem aún albergaba la esperanza de una reconciliación. Quizás la cena era su manera de demostrarle a Hande cuánto la quería, cuánto la extrañaba, y demostrarle que estaba dispuesto a hacer lo necesario para recuperarla. Un intento de reconquistar su corazón, de demostrarle que el amor que sentían el uno por el otro aún era fuerte y que merecía una segunda oportunidad. En este caso, la cena sería una declaración de amor, una promesa de luchar por su amor y de construir un futuro juntos. Y no podemos descartar la opción de que simplemente fuera un gesto de cariño y amistad. Que a pesar de todo Kerem y Hande mantienen una relación de respeto y afecto. Una relación basada en la admiración mutua y en los buenos recuerdos. En este caso, la cena sería una celebración de todo lo que vivieron juntos, un reconocimiento a la importancia que tuvieron el uno para el otro, un gesto de amistad y cariño que demostraba que a pesar de la separación, el vínculo que los unía seguía siendo fuerte y especial. Un recordatorio de que a veces el amor puede transformarse en amistad, pero el cariño y el respeto perduran. Lo interesante es que independientemente de la razón, la cena fue un éxito. El vídeo, como era de esperarse, se viralizó rápidamente. La gente quedó encantada con la escena. Se sintieron conmovidos por la romántica velada y por la madurez con la que ambos habían manejado la separación. Comentarios como «qué romántico, ojalá todos tuviéramos un Kerem Bürsin en nuestra vida», o «amo la forma en que se respetan», inundaron las redes sociales, demostrando que el gesto de Kerem había calado hondo en el corazón de sus fans. La imagen de Kerem y Hande compartiendo una cena bajo las estrellas se convirtió en un símbolo de amor, respeto y buenos recuerdos. Pero no todo fue color de rosa. En el mundo del espectáculo siempre hay quienes critican y juzgan. Algunos criticaron a Kerem por el gesto, argumentando que era una forma de buscar atención, de alimentar el morbo y de seguir siendo el centro de atención. Otros criticaron la filtración del vídeo, argumentando que se invadía la privacidad de la pareja, que se violaba su intimidad y que se les exponía a la crítica y al juicio público. Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron positivos, resaltando la elegancia y el romanticismo de Kerem, y la belleza y la elegancia de Hande. La mayoría de los seguidores de la pareja celebraron el gesto y aplaudieron la madurez con la que ambos habían manejado la situación. En el mundo del espectáculo es difícil saber qué es real y qué es actuación.
Los famosos a menudo están sometidos a la presión mediática, y a veces tienen que fingir emociones o comportamientos para mantener su imagen pública. Pero en este caso, la autenticidad de las emociones de Hande y Kerem es innegable. Se nota el cariño, el respeto y la complicidad que existe entre ellos. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo reflejaba una conexión genuina que trascendía cualquier guión o estrategia mediática. Este evento nos da muchas lecciones. En primer lugar, que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso después de una separación. Que el final de una relación no tiene por qué ser sinónimo de odio o rencor, sino que puede ser una oportunidad para construir una nueva etapa, basada en el respeto y en el cariño mutuo. En segundo lugar, que los gestos románticos pueden ser mucho más significativos que las palabras, que un simple detalle puede decir más que 1000 discursos. Y por último, que la elegancia y el respeto son fundamentales en cualquier relación, sea amorosa o no. La historia de Kerem y Hande y esta cena bajo las estrellas es una muestra de que, a pesar de los altibajos de la vida, siempre hay espacio para el amor, el cariño y los buenos recuerdos. Un recordatorio de que, aunque las relaciones puedan llegar a su fin, el amor y el respeto pueden perdurar y transformar ese final en una nueva oportunidad. La historia de Kerem y Hande nos enseña que, a pesar de los momentos difíciles, es posible mantener una actitud positiva, valorar los buenos recuerdos y seguir adelante con la frente en alto. Demostrando que, aunque el amor romántico pueda terminar, el cariño y el respeto pueden permanecer, transformando una ruptura en una nueva oportunidad para la amistad. La cena sorpresa bajo las estrellas, lejos de ser un simple gesto romántico, se convirtió en un símbolo de elegancia, madurez y respeto. Demostrando que el amor, aunque a veces cambie de forma, siempre puede encontrar una manera de manifestarse. Así que ya lo ven, esta historia nos ha dejado mucho en qué pensar. ¿Qué les pareció a ustedes la cena sorpresa? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O prefieren que mantengan su amistad? ¿Creen que hay un mensaje oculto detrás de este gesto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué les parece la actitud de Kerem? ¿Y la de Hande? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? ¿O creen que es todo una estrategia mediática? Estoy ansiosa por leer sus comentarios. En resumen, en este vídeo exploramos la romántica cena sorpresa que Kerem Bürsin le preparó a Hande Erçel. Vimos detalles de la velada, analizamos las posibles motivaciones detrás de este gesto y compartimos nuestras propias opiniones sobre la relación entre ellos. Quedamos cautivados por la magia de este momento y reflexionamos sobre la importancia del amor, el respeto y los buenos recuerdos. Además, no podemos dejar de mencionar el impacto que esta historia tuvo en el mundo del entretenimiento. El vídeo de la cena se viralizó rápidamente, generando un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. La historia de Kerem y Hande volvió a ocupar titulares, y sus nombres se mantuvieron en boca de todos. La prensa especializada se hizo eco del evento, analizando cada detalle, especulando sobre las posibles intenciones de Kerem y Hande y tratando de descifrar el significado de este gesto. Los medios de comunicación, por su parte, aprovecharon la oportunidad para hablar sobre la pareja, recordando su historia de amor, analizando su química en pantalla y fuera de ella, y compartiendo imágenes y vídeos de sus momentos más románticos. Los fans, por supuesto, fueron los más entusiastas. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de apoyo, los halagos y los deseos de felicidad para ambos. Los grupos de fans, las páginas dedicadas a la pareja y los foros de discusión se llenaron de comentarios, de análisis y de especulaciones. En definitiva, la cena sorpresa de Kerem Bürsin a Hande Erçel no solo fue un gesto romántico, sino también un evento mediático que volvió a poner a la pareja en el centro de la atención. Un evento que demostró la capacidad de Kerem y Hande para generar interés y emoción, y que nos recordó la importancia del amor, el respeto y los buenos recuerdos en el mundo del espectáculo. Y no podemos olvidar el impacto que este gesto tuvo en la imagen pública de ambos. Kerem Bürsin, una vez más, se consolidó como un hombre romántico, detallista y con clase. Hande Erçel, por su parte, demostró su elegancia, su madurez y su capacidad para afrontar las situaciones difíciles con gracia y estilo. Este evento, sin duda, sirvió para reforzar la imagen de Kerem y Hande como dos personas ejemplares, que saben mantener la compostura, el respeto y el cariño, incluso en los momentos más difíciles.
Un ejemplo de cómo se puede terminar una relación con elegancia, madurez y cariño. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Los quiero mucho y me encanta saber que están ahí, apoyando mi trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.